Javier Rosiles Salas. Javier, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimada Anira? Pues como siempre con el gusto de saludarte y de conversar contigo y con tu amplio amable auditorio. Así es, muchísimo que platicar, Javier, Sí, porque entonces ya es un hecho. Recuerdo cuando hablábamos sobre que se proponía, ¿no?, la desaparición de los organismos y en este caso ya, pues el del INAI ya se dio. Entonces, platícanos un poquito sobre qué pasará entonces con todo este tema y se anuncia también la creación de el sistema, transparencia del pueblo. A ver, cuéntanos. sí, pues mira, justamente la pregunta que muchos nos hacemos es qué va a pasar, ¿no? Yo te voy a ser sincero, ahorita yo noto que, digamos, yo le llamo una especie como de periodo en el que yo diría que hay una legalidad en suspenso, ¿no? Ujú. Me parece que es muy importante, estimada Nidia, establecer que las reformas constitucionales, como nuestro público bien se puede imaginar, pues no son suficientes, digamos, ¿no? O sea, lo que sigue ahora es un periodo de transición, me parece a mí, en el que hay que articular, digamos, este nuevo entramado jurídico con el entramado institucional, es decir, que estas leyes, que estos nuevos organismos, pues ahora correspondan, digamos, con que se materialicen en una institución que pues pueda cumplir con las funciones que en este caso tenía el INAI. Entonces, sí me parece que es un periodo ahí bastante interesante y yo diría que es una especie como de limbo, estimada Niria, porque hay que establecer Ujú. que imagínense ustedes, o sea, el INAI pasa de ser un organismo autónomo, es decir, con la capacidad para tomar decisiones tanto presupuestales y de toma de decisiones, a un organismo, diría, que es este de transparencia para el pueblo, pero sin ser muy técnico, y disculpa si lo soy ahora, va a ser un organismo que se llama de naturaleza desconcentrada, ¿no? Ujú. Esto quiere decir entonces que, digamos, el descenso de ser un órgano autónomo a un desconcentrado pues es enorme, ¿no? Porque los organismos desconcentrados pues están justamente adscritos pues a una secretaría, en este caso la de Anticorrupción y Buen Gobierno, y eso implica, Miriam, pues que honestamente este organismo de transparencia para el pueblo pues va a estar en la órbita del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, si un ciudadano no estaba de acuerdo con la respuesta de solicitud de información que le daba una dependencia pública, pues ahora será este organismo desconcentrado el que le dé respuesta y no un organismo autónomo. Entonces, a muchos nos preocupa porque evidentemente al ser un órgano desconcentrado, pues por la propia naturaleza institucional, pues obviamente está cercano al secretario, en este caso a Raquel Buenrostro, y también hay que decirlo, pues al Ejecutivo Federal. Así que bueno, ahí hay un poco de incertidumbre y te lo digo de manera muy, muy sincera, ¿no? Ujú. Entonces es básicamente como podrían cambiar los procesos de solicitud de información pública. Ahora, Javier, el hecho de que dependa justamente de la Secretaría Anticorrupción, ¿podría ayudar a que se agilicen estos procesos o cómo tú lo visualizas? Porque sí, al principio va a ser un poco complicado, ¿no? Seguramente. Sí, pues mira, yo creo que ojalá, digamos, estamos, aquí lo que hacemos es análisis y ojalá que pues la Secretaría, digamos, tenga esta disposición pues de dar respuesta ágil y efectiva a las solicitudes de información, pero a mí, digamos, yo detectaría tres asuntos, ¿no? El primero es Sí. que pues hay una pérdida de independencia, ¿no? Frente al Ejecutivo Federal, o sea, el INAI tiene esta capacidad de mostrarse independiente porque no dependía, digamos, presupuestalmente del Ejecutivo, ¿no? Y este órgano desconcentrado, imagínate, ni siquiera es un organismo descentralizado, es decir, este organismo no tiene ni siquiera patrimonio ni presupuesto propios, o sea, de ese nivel, digamos, es el descenso que está sufriendo de manera institucional y entonces, pues claramente depende de la secretaria Raquel Buenrostro. Entonces, a mí sí me preocupa que haya esta pérdida de independencia, ¿no? También, pues hay que dudar, digamos, de la imparcialidad del órgano garante, ¿no? Ujú. Eso, perdón que lo digamos así, pero pues claramente pudiera haber, ojalá que no lo haya, pero pudiera haber cierta imparcialidad y que hubiera información que pues desde el gobierno se diga que no se tenga que compartir y así se haga y de manera que quien está al frente de este órgano pues no puede decir que no puede negarse justamente mira pues porque no tiene esta capacidad de autonomía, ¿no? Ujú. Entonces me parece que es muy importante y la otra pues es que bueno, a mí sí me parece y lo digo de manera muy respetuosa y desde un análisis técnico, pues hay una recentralización de poder en favor del presidente en turno, ¿no? Sin personalizarlo con Sheinbaum, con quien sea el presidente en turno, pues evidentemente esta desaparición del INAI pues ha recentralizado el poder en favor de la presidencia, porque estas facultades que antes tenía un órgano autónomo, pues ahora, insisto, lo tiene un órgano de naturaleza desconcentrada que claramente está en la órbita de la presidencia, ¿no? Oye,
Dime, Javier, ¿cómo has visto tú las opiniones o el sentir de las organizaciones de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos sobre el tema? Y también qué impacto va a tener pues la desaparición del INAI ya en cuanto a la imagen internacional que tenga México, ¿no? En términos de transparencia, en términos de derechos humanos. Claro, mira, yo veo a las organizaciones civiles muy preocupadas, ¿no? Muy preocupadas justamente por esos elementos que comentaba, ¿no? Me parece que sí hay una preocupación de que no desde el interior de la Secretaría pues no se dote de la información a la que tienen derecho la ciudadanía. Entonces sí me parece, yo los he platicado con algunos y me han expuesto sus preocupaciones, pues de que el ejercicio de este derecho del acceso a la información pues no se esté garantizando, ¿no? Y a nivel internacional sí también hay una preocupación porque es cierto, hay un argumento que dice el bloque oficialista de que es cierto que en otros países no cuentan con esos organismos autónomos, eso es verdad, pero no hay que dejar de lado, estimada Anira, pues que aquí tenemos un contexto, digamos, de corrupción, ¿no? Todos los índices nos ubican en niveles muy bajos de la lucha contra la corrupción, o dicho de otra manera, niveles muy altos de desarrollo de corrupción. Así que me parecía a mí que el INAI, pues bueno, con todas las deficiencias que pudiera haber tenido, ¿no? Me parece que era una mejor opción tenerlo como autónomo, a tenerlo con esta figura que te digo, me parece a mí un descenso enorme en cuanto a las capacidades de la naturaleza institucional, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay preocupación y bueno, ahora lo que toca, como tú bien decías, es, pues esto ya es un hecho, Miriam, y lo que hay que esperar es que pues obviamente haya ciertos visos de que se está desarrollando bien y que se siga garantizando pues el derecho al acceso a la información, el acceso a la transparencia. Por lo pronto, yo diría que, como te decía al principio, estamos en una especie de limbo, en un periodo que ojalá que las decisiones legales sean las correctas, que se hayan tomado las decisiones correctas y ojalá que pues llegue a buen término y se den, insisto, estos visos de que este derecho que tenemos todas y todos pues se sigue garantizando de buena manera, ¿no? Se sigue garantizando, sobre todo hay que recordar que varias solicitudes de información que se realizaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia terminaron en hallazgos muy importantes que periodísticamente también pues contribuyeron, ¿no? A que se visibilizaran ciertas problemáticas en materia de seguridad, recordar por ejemplo a lo mejor la estafa maestra se me viene a la mente y seguramente podremos hacer una lista inmensa. Entonces aquí el tema es que no se pierda eso, ¿no? Es decir, que se pueda dar continuidad y que se puedan seguir recibiendo y seguir solventando esas solicitudes de información, ¿no? Que el INAI siempre pues ayudó pues de cierta manera, ¿no? Exactamente, el riesgo es que ahora ante esas solicitudes y si se revisa la información y si se advierte que hay esta posibilidad de, digamos, dar un golpe mediático al gobierno, pues que el gobierno no dé la información, pese a que pues tendría que darla. Entonces, esa es un poco la preocupación, ¿no? Pero pues habremos de esperar, porque evidentemente ya esto es un hecho, pero también es cierto que hay un periodo pues para empezar a ver de qué manera va a empezar a funcionar y ojalá que, como tú lo decías, pues sea más ágil, ¿no? Y se favorezca finalmente el ejercicio de este derecho pues que tenemos todos y todas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, por lo pronto, Javier, agradecerte esta comunicación y que platiques y dialogues con nuestra audiencia. Te enviamos un saludo desde acá, desde Sonora. Como siempre, un placer, un abrazo, hasta pronto. Gracias, es Javier Rosiles Salas.